ahora Lucas 1. Hay cosas que son tan importantes en nuestras vidas espirituales que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, no nos damos cuenta de lo que el Señor nos ha entregado. Amén. Dice Lucas 1. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Amén. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres el único, Padre Santo, que puede hacer ver al ser humano las dificultades, Señor, como también las bendiciones, Padre. Gracias, Señor, y te pedimos que tu palabra, Señor, sea de provecho, Padre. Que tu palabra sea de guía, Señor. Que tu palabra sea puesta en nuestros corazones, Señor, sobre una tierra fértil, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. El tema que yo le ponía a esta prédica, la importancia del servicio y en el lugar correcto. Amén. Para eso vamos a leer algunos versículos, porque yo me preguntaba cuál es el sentir de por qué servimos. ¿Por qué servimos, hermano? Es lo que yo me pregunto, ¿verdad? Yo me recuerdo la vez que el pastor en Antiguo Cuscatlán se acercó a mí, a mi esposa, y me dijo: hermano, siento en mi corazón, el Señor ha puesto en mi corazón que usted comience a servir con su esposa. Y yo no sé en realidad qué cara hice. Y me dijo: piénselo, me dijo, porque en realidad es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Me voy a quitar esto porque me lo regalaron y mucho me pesa, hermano. Yo uso de plástico. Yo uso de plástico. Entonces me ponía a pensar, ¿qué es lo que mueve a las personas, a los siervos, a los hijos de Dios a servir? Zacarías, hermano, significa Jehová recuerda o Jehová ha recordado. Y según recordamos nosotros, él es el padre de Juan el Bautista, esposo de Elizabeth. Y él tenía el privilegio de servir en el tabernáculo, en el templo. Él tenía el privilegio de estar siempre ahí en la administración. Digo siempre porque es un privilegio que tenía, pero ya vamos a ver más adelante, en realidad, la oportunidad que él tenía. Amén. Y me volví a preguntar, Señor, ¿por qué servimos? ¿Por qué servimos, hermano? Yo muchas veces recuerdo las palabras del pastor cuando me dijo una vez que no es conveniente poner a servir a alguien tan rápido, porque no conoce uno su inestabilidad en el proceso, en el tiempo. Y se dieron casos, hermano, aquí en la iglesia. Se dieron casos. Y yo en realidad dije, tiene razón el pastor, vea. Pero esa persona se me acercó y me acuerdo que me dijo: mi hermano, yo quiero servir. No lo estoy juzgando, hermano, es decisión de cada quien. Me estoy refiriendo en realidad a lo que significa el privilegio de servir. Y me acuerdo que me dijo: hermano, yo quiero servir, y hablé con el pastor, hablamos con el pastor me dijo: mire, pero permitámoslo, pues démosle. Y lo hicimos, hermano. El pastor le autorizó, empezó a servir, y hubo una serie de irregularidades en cuanto a horarios y días de servicio.
Entonces yo me ponía a pensar, ¿qué nos mueve a servir? ¿Qué nos mueve a servir? Yo les he contado muchas veces que yo empecé a ensayar alabanza porque quería ocupar mi tiempo sábado en la tarde y no estar en la casa o con los amigos. Y claro, a todo mundo quiere cantar alabanza, hermano. Todos. Quieren ser servidores de alabanza, pero no de limpieza. Quieren ser servidores de alabanza, pero no de parqueo. Sí, hermano, eso es cierto. Eso es cierto. Y también más adelante, si recuerdo, pero por si acaso, dice aquí en Primera de Crónicas 23, que había en ese tiempo 4,000 miembros de alabanza. Hermanos, imagínense. ¿Cómo iban a cantar? ¿Podían acaso cantar todos? ¿O no? Y en el caso de nosotros, hermano. Amén. Entonces eso es la pregunta, hermano. ¿Por qué servimos? ¿Es por casualidad? ¿Es porque vemos a los demás que sirven? Es porque, no sé, hermano, no sé qué puede mover a una persona a servir. Pero yo me lo he preguntado eso. Y dice que Zacarías y su esposa eran justos e irreprensibles delante de Dios y claro, delante de su pueblo. ¿Ve? Eran de una generación de sacerdotes y levitas, ambos. O sea que tenían una trascendencia, una historia que venía respaldándolos. Y porque eso es así, y no va a tener dificultades una persona que es sierva de Dios, que sirve a Dios. Sí los tiene, hermano. Sí las tiene. Zacarías las tenía. ¿Y quiénes son las personas justas, hermano? Son aquellas personas que tienen el pensamiento de Cristo. Son aquellas personas que actúan según la justicia de Cristo. Son aquellas personas que no juzgan a los demás, porque un día pueden ser juzgados ellos. Amén. Son personas, hermano, que ejercen la justicia de Dios como se debe, o al menos tratan de ejercerla como se debe. Esa es una persona justa, que lleva a cabo el plan de Dios como se debe. Y dice también que eran personas irreprensibles. ¿Qué es una persona irreprensible? Es una persona que no se le puede tachar nada, no se le puede señalar nada. ¿Cómo quisiera yo ser irreprensible? ¿Cómo quisiera yo ser irreprensible? ¿Cómo quisiera que mi familia fuera irreprensible? Mis hijas, mi esposa, hermano. Dice que ellos eran irreprensibles, hermano. O sea que no había nada que les pudieran señalar. Todo lo llevaban a cabo según la orden de Dios y los propósitos de Dios. Justos y irreprensibles. Amén. Ahora bien, estos grupos, hermano, donde Zacarías servía, eran 24 grupos de servicio. Amén. Y se dice, según los relatos, los comentarios, que servían 2 veces al año. Porque eran 2 grupos por mes. Imagínense cada cuánto tiempo servían. Esa es una. 2 veces al año. Y vamos a ver más adelante cuál es la otra dificultad. Amén. Ahora, ¿por qué se debe servir, hermano? ¿Qué es lo que lo motivó a usted a servir? ¿Qué es lo que lo movió a usted a servir? Se me pega la mano. ¿Qué es lo que lo movió a usted a servir? ¿Qué es lo que lo impulsa a seguir sirviendo? A seguir viniendo. ¿Qué es, hermano? Yo creo que es un compromiso que uno tiene, fíjese. Al menos yo así lo siento, yo en mi persona.
Yo siento que mi compromiso lo adquirí porque el Señor pagó mis pecados. No es por otra cosa, hermano. No tengo otra forma de poder pagarle a Él. No hay cómo. No hay dinero, no hay bienes. Y es la única forma que yo le puedo pagar al Señor, con mi servicio. ¿Cómo le paga usted al Señor? Con su servicio. Amén. Cuando el Señor nos perdona, nos rescata y nos perdona, tiene un propósito. No es solo por el hecho de perdonar y rescatarnos. No es solo por el hecho de anotarnos en el librito. No es solamente eso. Nosotros somos deudores de una salvación y tenemos que pagarle al Señor con agradecimiento, con fidelidad. Amén. Dice en Efesios 2:8. Voy a leer los versículos estos, hermanos, para que vayamos viendo en realidad a quiénes debemos. Para que vayamos viendo en realidad a quién debemos dedicar nuestro servicio y nuestra gratitud. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe que mientras estaba preparando esto, me acordé de lo que predicó mi hermano el martes pasado, hace 8 días, la semana pasada? Él predicó de Juan 10:9 y decía, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. 5 palabras bien importantes, hermano. El que por mí entrare. Amén. Esa es la fe, hermano. Lo que está diciendo el Señor y comparándolo con el versículo que acabamos de leer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Según la palabra original, hermano, quiere decir, en la palabra por medio, quiere decir a través o por conducto de. Entonces el Señor estaba diciendo en el versículo que el hermano leía, yo soy la salvación. El que viene por mí, entra. Amén. Así, hermanos, de sencillo. Yo soy la salvación, no hay más. El que viene por mí, yo lo entro. Pero no hay otra forma de entrar, sino solo por mí. Eso dice el Señor. Qué importante en realidad. Porque no hay otra forma de hacerlo, hermano. No hay otra forma de que podamos encontrar la salvación y el perdón, si no es por medio solamente de Él. Amén. Yo también me preguntaba, hermano, ¿qué ha hecho el hombre para alcanzar la salvación? En realidad no ha hecho nada. Porque todo lo que el hombre haga, según sus fuerzas, no puede salvarlo. Todo lo que el hombre haga, según sus rituales, no podrá salvarlo. Todo lo que podamos hacer, hermano, no importa el tiempo que podamos pasar aquí creyendo que eso nos va a salvar. No importa, hermano. No importa que pasemos aquí servicio tras servicio tras servicio. Si creemos que eso nos está haciendo salvos, estamos equivocados. Porque no es obra, es por medio de Él.
es por medio de la fe, es por medio del conducto del Señor Jesucristo. Amén. Así es, hermano. Es una salvación gratuita. Y fíjese que este perdón, esta salvación, es por algo que nosotros habíamos alcanzado. Tampoco, hermano. Y Pablo era muy sabio a lo que se refería. Pablo era un siervo del Señor que se incluía, fíjese, en las cosas. Yo le digo al Señor, pero yo quiero procurar incluirme, porque decir como que no fui parte de algo, como decir ustedes pecadores, yo fui pecador, vea. No puedo decir tampoco nosotros pecadores, vea, pero Pablo se incluía, fíjese. Y en estos versículos antes que acabamos de leer, en el versículo que acabamos de leer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. El Señor es bueno, fíjese. A veces solo se necesita un poquito de tiempo para meditar en cosas. Y el Señor me habló dos cosas importantes. Una, por cierto, fue ayer en la mañana que iba en el bus, como me tardo casi 2 horas en llegar. Entonces tengo tiempo de ir durmiendo, despertando, orando, volverme a dormir. Hasta que llego. De veras, hermano. Así voy. Y el Señor me habló unas cosas bien importantes y entendí, fíjese, y la voy a decir al final. Se la voy a decir al final, hermano. Pablo en su sabiduría le dice al pueblo de Éfeso, en los versículos antes del que acabamos de leer, refiriéndose al comportamiento que el pueblo había tenido. Amén. Un comportamiento en el pasado, un comportamiento, hermanos, que era vergonzoso. Pablo les hace recordar eso, fíjense. Les dice, no es por obras. Les voy a recordar por qué. Les voy a recordar cómo eran ustedes. No es por sus obras que son salvos, es por gracia. Así les dice, hermano. Amén. Esta carta, hermano, es una carta muy importante, fíjese, porque va dirigida a Éfesos. Pero en realidad es una carta que tenemos que tomar en consideración en todo tiempo. En todo tiempo. Porque es una carta que habla del comportamiento de la vida pasada del cristiano. Para que no se nos olvide cómo éramos. Para que no se nos olvide que por gracia y misericordia del Señor, ahora estamos aquí. Imperfectos aún, hermano. Muy imperfectos. Pero ya no estamos en otros lados. Ya no estamos en otros lados, hermano. Él les dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales dice, anduvimos. Amén. Anduvimos, dice, en otro tiempo, en una corriente, dice, en la cual operaba el príncipe de la potestad del aire. Ese mismo espíritu, el que opera en los hijos de desobediencia. Ese mismo espíritu que el que operaba en nosotros, dice Pablo. El príncipe de las potestades del aire. Pablo los hace reflexionar, fíjense, los hace recordar para que no nos olvidemos, para que el pueblo de Éfeso no se olvidara, para que nosotros no nos olvidemos.
Hermanos, los que hemos andado en la calle, en vicios, hermano. Los que han andado en la calle en otras cosas. A eso se refiere Pablo. ¿Y quién es este príncipe de potestad del aire, hermano? ¿Quién es? El enemigo, es el enemigo de Dios. ¿Y qué opera este príncipe? ¿Qué manipula el príncipe de las potestades del aire en el ambiente? Una vez oí un testimonio de un siervo del Señor que decía que él había sido sacerdote del libro satánico. Y dice que ejercían dominios territoriales por colonias, por zonas, aquí en San Salvador. Y donde ellos sentían más opresión es donde habían personas más cristianas. Y era donde ellos más se esforzaban en luchar contra el Espíritu de Dios. Es un testimonio bien interesante, hermano. Porque ahí cuenta él tantas cosas de cómo ellos trabajan. Él cuenta tantas cosas de tanta persona cristiana que llegaba aún a consultarle a ellos por medio de la lectura de cartas o lectura de las manos. Y él dice que la opresión en las zonas donde hay más cristianos es más fuerte. Entonces el príncipe de la potestad del aire manipula el ambiente, fíjese, hermano. ¿Y por qué manipula el ambiente? Porque también quiere destruir el ambiente espiritual. Por eso ataca el ambiente social, para atacar el ambiente espiritual. Es un espíritu que antes procedía en nosotros. Y Pablo le decía a los Éfesos, es un espíritu en el cual ustedes tenían cuando éramos hijos de desobediencia, dice. Pero aún, dice Pablo, con todo eso, y ustedes estando muertos, el Señor les dio vida. Amén. Imagínense ahora el compromiso, hermano. Imagínense el compromiso que ahora tenían. Le está diciendo, ¿y entonces a qué se deben? Porque, hermano, le voy a decir algo, no solamente somos salvos por gracia y amor. Como decía un jefe que tenía, no, Edwin, si ahora solo los pajaritos cantan por amor, nada es gratis. Ya nada es gratis, me decía. Yo, tiene razón, decía. Solo oí, me decía. De ahí nada es gratis, me decía. Amén. No estoy diciendo que el Señor nos va a cobrar, pero el Señor nos ha salvado, nos ha perdonado nuestros pecados, porque tiene un propósito. Porque tiene un propósito y ese propósito es el que tenemos que cuidar. Amén. No por obras para que nadie se gloríe, dice. En lo natural, hermano. En lo natural al ser humano, al hombre, a la mujer, quizás, le gusta que lo reconozcan por las cosas que hace, fíjese. Le gusta que le digan, es que por él se hizo esto. Y esto que, fulano. Le gusta, hermano. Y a veces ni lo hacen ellos, lo hace otra persona. Eso es en lo natural, hermano. Y yo me ponía a pensar, ¿y qué dice Mateo 6? No lo ponga, hermano, sino solo voy a mencionar. Dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Pero nos gusta andar diciendo todo lo que hacemos, ¿ver?
Nos gusta, hermano. Y eso se estaba refiriendo en cuanto a la ayuda a los mendigos. Pero la palabra aquí en realidad, no por obras para que nadie se gloríe. Se está refiriendo, hermano, a que no hay obra de salvación que pueda hacer el hombre si no es por fe. No hay ningún ritual que el hombre pueda hacer para salvar su vida, para perdonar sus pecados. Nada. Nada. Entonces Pablo le decía, no por obras para que nadie se gloríe. Imagínense, hermano, una de las cosas que el Señor me hizo entender. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Qué pasaría si yo por mis obras, por mis servicios, por mis sacrificios, por todo lo que yo creo hacer bien, por todo lo que yo creo de ser bueno y bondadoso, santo? ¿Qué pasaría, hermano, si así yo alcanzara la salvación y el perdón? ¿Qué pasaría con el propósito de Dios? No podría tenerlo, hermano. Si el hombre se salvara por sus obras, si el hombre se salvara por lo que cree hacer, entonces no puede tener ningún propósito de Dios en su vida. Ninguno. Porque él cree que se salva por él mismo. Y no es así. Es por medio de Cristo Jesús. Amén. No podría tener ningún propósito en las obras del Señor. Y mucho menos podrían tener un llamamiento santo. Si el hombre creyera que por sus obras, por su insistencia en las cosas espirituales y rituales, se salvara, hermano. No podría. ¿Cómo va a venir el Señor a decirle, mi propósito es este? ¿Por qué me viene a dar propósito el Señor si yo soy salvo por mí mismo? Amén. No alcanzaríamos a entender qué es lo que el Señor quería. ¿Y por qué me refería a un llamamiento santo, hermano? Porque ese es el propósito de Dios. Que tengamos un llamamiento santo. Siempre me recuerdo cuando leo esto de una pregunta que hizo el hermano Durán y dijo, ¿conoce los 3 llamamientos del Señor? Supremo, santo y celestial, dijo. Y los investigué, hermano. Los investigué y los hallé. Amén. Dice en 2 de Timoteo, para que veamos que no es solamente, hermano, que fuimos salvos y ya, qué galán. No, hermano. Tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso, dice en 2 de Timoteo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, vuelve a repetirlo, sino según el propósito suyo. ¿El propósito de quién? Del Señor. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Amén. Un llamamiento santo. ¿Y qué es un llamamiento santo? Hermano, eso quiere decir que somos invitados y designados a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Un llamamiento santo es para que usted, como yo, hermano, actuemos conforme a la voluntad de Dios en las cosas santas. Amén. Para que nuestras obras sean santas para con los demás y ante Dios. ¿Y qué es un propósito, hermano? Es todo lo que el ser humano se propone lograr, fíjese.
en lo terrenal, en lo secular. Es todo lo que el ser humano se propone lograr. Ese es un propósito. Cada año hacemos nosotros una campaña de tu propósito de año nuevo. Adelgazar. Nada, hermano. Ponerse en forma, comer sano. Dice Cabal, comer sano, ponerse en forma, a ocupar mejor tu tiempo. Un montón de cosas. Y esos propósitos terrenales. Pero los propósitos del Señor son muy distintos para mi vida. Los propósitos del Señor son muy distintos para tu vida, hermano. Para tu vida, para cada uno de nosotros. Cada uno tiene un propósito. Yo les conté la vez pasada que por lo regular como padres oramos, Señor, que los propósitos de nuestros hijos se cumplan. Amén. Pero el Señor me dijo al revés, que mis propósitos se cumplan en ellos y después lo demás. Mi hermano me quedé, en realidad dije yo, es cierto, pedimos al revés. Sí, por eso es que muchas veces nuestros propósitos en lo secular no se cumplen, porque el Señor sabe que nos desviaríamos de lo que ahora somos. El propósito de Dios en cada uno es distinto, hermano. Y es un propósito, hermano, que no se puede entregar a cualquiera. Es un propósito que el Señor tiene para cada uno, para aquel que llamó, para aquel que es su hijo. Amén. El propósito de Dios que tiene para usted es muy distinto que el mío. El plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros es muy distinto. Amén. Entonces ahora yo entiendo, hermano, por qué el hombre no se puede salvar por sus obras. Porque entonces no podría cumplir el propósito de Dios. Yo ahora lo entiendo. ¿Y por qué toqué todos estos temas, hermanos, refiriéndome a la salvación y que nadie es salvo porque cree que hace buenas obras, porque se porta bien, porque es santo, que porque viene todos los días a servir, porque viene a barrer el sol? No importa. No estoy refiriéndome ni quiero que tampoco se vaya a sentir nadie ofendido. Pero no es ese el propósito principal. El propósito de la salvación es por medio de Cristo. ¿Y por qué he tocado esto, hermano, de la salvación? ¿Y por qué toqué esto de que el Señor nos salvó porque tiene un propósito y un llamamiento santo? Porque me ponía a pensar en Zacarías, hermano. ¿Cómo es que pudo Zacarías estar ahí sirviendo, vea? Vamos a volver a leer el versículo Lucas 1:8. Si me equivoco en leer, me disculpan, pero la letra es pequeñita. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Según la costumbre, dice, del sacerdocio. Conforme, dice, aconteció que ejerció Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. El orden de su clase. Como les comenté al principio, hermano, tanto Zacarías como Elizabeth, su esposa, eran de descendencia levita. Era descendencia sacerdotal, toda la familia. Y allá en Primera de Corintios,
No, en Primera de Crónicas 24 es donde David ordena todos los servicios. Y en el capítulo 23 dice que el número de los levitas era 38,000. 24,000 iban a servir en el templo, 7,000 iban a servir en no me acuerdo qué otra cosa, otros 7,000 en no sé qué, 4,000 en alabanza. Imagínense, hermano, 4,000 servidores, hermano, de alabanza. O sea que nosotros valemos por 3,000, nosotros tres. Amén. Imagínense, hermano, entonces vino David y ordenó todos los servicios. Y empezó por orden de familia. Grupo 1, familia tal. Grupo 2, familia tal. Grupo 3, familia tal. Zacarías fue el octavo grupo de servicio. Y fueron 24 grupos. Imagínense, hermano, como les comenté al principio, servían 2 veces al año. ¿Cree usted de que no se podía desanimar a una persona a pasar todo el otro tiempo? Según cuentan los comentarios que ellos se ocupaban en sus servicios, como en sus pueblos, por decirlo así. Pero dice la palabra del Señor de que Zacarías le tocó servir. Y dice la palabra del Señor que eran mayores de edad y no tenían hijos. Y eran irreprensibles y eran justos, pero no tenían hijos. ¿Cómo es posible que un siervo del Señor esté padeciendo? ¿Cómo es posible que un siervo del Señor, el cual le sirve cada vez que puede, hermano, esté padeciendo? ¿Cómo es posible que un siervo del Señor no tenga pisto, por decirle algo, esté enfermo, tenga deudas, no tiene casa donde vivir, tiene familia enferma, familia cercana que están enfermas? ¿Cómo es posible que un siervo del Señor esté padeciendo todo eso? Pues déjeme decirle, hermano, que así es. Zacarías dice no estaba enfermo, pero dice no tenía hijos. Sin embargo, él no desperdiciaba la oportunidad que el Señor le ponía para servir. Y fíjese que dice ahí en el versículo, hermano, algo bien importante. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte. Esa palabra uno no la toma en cuenta, fíjese. Vaya, ¿cuántos somos? 8,000. Rifemos, va. Va, te toca a vos, a vos, a vos y a vos. ¿Y los demás? Hermano, era probable que hubiesen siervos de Dios que nunca pudieron servir o nunca volvieron a servir, porque había una edad de servicio. Pero eso no lo interrumpió a Zacarías para seguir su servicio y seguir luchando por su servicio y presentarse en su servicio. Pero hermano, nosotros, ay, me duele la cabeza, me siento mal del estómago, le puse la vez pasada al hermano Denis. Y dejamos de servir, hermano. Pero nosotros, hay que sirvan los demás. Ahí están. ¿Y sabe qué es lo terrible de eso? Que si usted deja pasar la oportunidad de su servicio, puede ser el día que venga el ángel y le diga, el Señor te ha contestado. Porque eso fue lo que le dijo a Zacarías. El Señor te ha contestado. Amén. Más adelante lo puede encontrar. Conforme a la costumbre y toda la multitud, ¿a dónde es que está? Y se turbó Zacarías, y se le apareció en el 11, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración fue escuchada.
Hermano, yo tengo ahorita una oración constante en mi vida, en mi casa. La tengo, hermano. Yo no sé si usted tiene ahorita una oración constante por algo que está padeciendo. No sé, hermano. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que no desperdicie la oportunidad de servir. El día que le toque y puede, véngase. Aquí no le van a rifar, hermano, porque son 8,000 los que sirven. Aquí va a poder servir cada semana. Y dice que Zacarías le tuvo miedo al ángel, pero el ángel llegó a decirle, no temas, porque el Señor te ha contestado. El Señor ha oído tu oración. Qué maravilloso, vea. Qué bonito, yo vengo y veo a mi hermana. Es más, fíjese, le voy a contar algo. Ahora que me paré ahí, vi aquí parado a alguien de anaranjado. Y no estaba aquí. De verdad se lo digo, con toda la sinceridad. Yo entré, me paré ahí y vi a alguien parado de anaranjado ahí, ve. Pero cuando ya me asomé bien, no estaba la hermana. Y anda de anaranjado. Pero yo cuando la vi subir, qué raro, dije yo, sí, ahí estaba. Hermano, de verdad, le digo esto en serio. Yo veo a mi hermana que viene todas las semanas. Cansado, sí, hermano. Pero no hay que perder la oportunidad de servir, fíjese. El Señor tiene una promesa para cada uno. Y dice que el pueblo estaba afuera esperando a Zacarías, dice, quizás se murió. La parte donde hacían el incienso representa la oración, ¿verdad? Entonces el pueblo estaba afuera también orando. Y cuando veían que Zacarías no salía, pensaban que quizás se había muerto, porque el que entraba con pecado al templo moría, si tenía servicio. Y el lugar del incienso estaba entre el lugar santísimo, antes de llegar al lugar santísimo. Y dice que Zacarías salió del templo y salió mudo. Entonces el pueblo entendió y dijo, se le presentó el ángel. Imagínense el privilegio y la bendición que tuvo Zacarías, hermano. ¿Quién fue su hijo? ¿Quién fue su hijo, hermano? Juan el Bautista. Imagínense el privilegio y la bendición que el Señor le puede traer a usted cuando venga a su servicio, y probablemente ese día el Señor le diga, tu petición ha sido contestada. Yo les digo, hermano, yo ahorita tengo una lucha grande en oración en mi casa. Y yo sé en el nombre de Cristo Jesús que voy a dar el testimonio. Amén. Así créalo, hermano, porque así va a ser. Entonces dice que le tocó en suerte. Imagínense qué bendición. Qué bendición más grande. Hay un comentario que leí, porque también lo oí una vez de un pastor que decía que probablemente Zacarías no podía volver a servir si no aprovechaba esa oportunidad de servicio, porque eran demasiados sacerdotes. Y yo leía, y me aburrí y volví a leer a los días, y exactamente el día martes al mediodía que paré un rato, encontré un comentario bíblico donde dice que eran 18,000 servidores. ¿Qué oportunidad podía tener, hermano? Aproximadamente 18,000 servidores. Nosotros somos tan pocos, hermano, y tenemos tan grande privilegio de servir. Aprovechémoslo. Zacarías, como les dije, significa Dios recuerda. Y Elizabeth significa Dios da. Yo no puedo saber, como les digo, su petición, hermano. Yo no sé cuál es la lucha de cada uno de nosotros.
pero el Señor sabe cuál es. El Señor sabe cuál es su lucha, cuál es su temor, cuál es su fortaleza, cuál es su debilidad. Pero yo sé que el Señor nos va a contestar un día. Yo sé que el Señor nos va a contestar un día. Hay una alabanza que dice: en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré. Amén. Es muy buena la palabra del Señor. Y le voy a decir algo, hermano. Yo ayer, que iba en el bus, como les comenté en la mañana, me ponía a pensar, ¿y cuál es el propósito de Dios en cada uno? El Señor sabe. Y un día se lo va a revelar a cada uno y se lo va a fortalecer a cada uno. ¿Por qué no paro yo de insistir en que hagamos eventos evangelísticos? Porque el Señor ha puesto en mi corazón que lo haga. Sí, hermano, viene nadie más que nosotros. Pero no dejo de tener la fe en Dios. No dejo de tener la fe en Dios, y Él ha puesto en mi corazón eso, hermano. Desde el año pasado lo tengo en mi corazón. Esperé enero porque dije yo, noviembre, diciembre, mentiras. En enero le dije al pastor, ¿cuál es su propósito, hermano? ¿Qué es lo que el Señor tiene para ustedes? Yo le decía, Señor, ayer en el bus le decía, Señor, ¿qué es el propósito que tú tienes para cada quien? Y me hizo entender algo bien importante, fíjese, y por favor, yo quiero que lo oiga. El propósito es de Dios. De Dios, o sea, Dios da el propósito para cada uno de ustedes. Ese propósito es indestructible. Ese propósito, esa palabra que el Dios le ha dado a cada uno de nosotros, no puede ser destruida. No puede ser parada por el enemigo, no puede. Y el Señor me hacía entender eso, porque es una palabra santa que viene de Dios. Pero y entonces el enemigo trata de atacarlo a uno. A nosotros sí nos puede tener, si nos dejamos. Nosotros podemos caer en tentación. Nosotros podemos caer en debilidad. Nosotros podemos caer en fanatismos también religiosos, hermano. ¿De qué forma puede tener el enemigo el propósito de Dios en usted? Deteniéndolo con la salud, hermano. Arrebatándole la salud. Arrebatándole la tranquilidad económica, familiar, de salud. Pero la palabra del Señor no la puede detener. Ahora la pregunta es, ¿usted está dispuesto a aferrarse a esa palabra y no dejarla que el Señor que el enemigo la destruya? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. De ahí lo demás, hermano, viene. Yo hice un trato con el Señor a principio de año y le dije, Señor, no quiero nada más que ser bautizado con tu Espíritu y el don de lenguas. Por eso ahí estaba insistiéndole al pastor, preguntándole, ¿es necesario el don de lenguas? Señor, yo no quiero nada más, y hice el trato. Hice ese trato. Y han pasado tantas cosas terribles, hermano. Problemas laborales, familiares, y tantas cosas, hermano, pero no desisto. No desisto porque así quiero, así lo he sentido. Amén. Entonces, hermano, tres cosas. El hombre no puede ser salvo por sus obras, porque entonces no podría tomar parte de la salvación de Dios, del propósito de Dios
no puede dejar de lado la oportunidad y la responsabilidad de servir. Y el propósito que Dios tiene, el don que Dios le ha dado a cada uno de nosotros, que no se lo arrebate el enemigo, hermano. Amén. Le damos gracias al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Porque en realidad, Señor, probablemente muchos aún no sepamos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Probablemente muchos aún no sepamos cómo debemos de servirte en realidad, Señor. Y digo sepamos, Padre, porque nadie es perfecto en lo que hace, mas solo tú das la perfección, Señor. Padre Santísimo, que ese llamamiento que tú has hecho para cada uno de nosotros se aloje en nuestros corazones, Padre. Como explicaba el pastor el día martes, que no seamos indiferentes a las cosas que tenemos que hacer, que no seamos indiferentes a tus privilegios, que podamos tener la oportunidad de estar aquí cada vez que podamos, sabiendo que probablemente ese día tú nos hablarás, Señor. Que podamos estar aquí, Señor Todopoderoso, esperando de ti, esperando de tu Espíritu, esperando de tu bendición. Padre Santo, te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos entender en realidad cuál es el camino que debemos de seguir. Que nos ayudes, Padre, y nos fortalezcas. Que nos levantes, Señor, para que podamos ser unos siervos útiles, para que podamos ser diligentes, para que podamos, Señor, estar presentes siempre en tu atrio, Señor, en tu templo. Que tú nos llenes de tu Espíritu Santo para poder, Señor, ministrar como corresponde hacerlo, Señor, con un corazón como el tuyo, con un amor como el tuyo, Señor, con una pasión como la tuya, Señor, porque tú viniste a esta tierra, Padre, y viniste a cumplir el propósito de tu Padre. Tú no solamente viniste aquí, Señor, a estar en este lugar, sino viniste a servir. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú, Padre bendito, sabemos que nos levantarás, sí, Señor. Porque tú, Señor, tienes una visión más amplia y más grande que la de nosotros, Señor. Porque tú, Señor bendito, ensancharás, Padre, nuestras estacas, Padre, espiritualmente hablando, Señor. Porque tú, Señor, harás grandes, Señor, las obras de tus hijos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Porque las obras que aquí se harán, Señor, serán grandes y maravillosas, Señor. Porque tu Espíritu Santo de esta iglesia es igual, Padre, que el Espíritu Santo de allá, antiguo Cuscatlán, Señor. Así es, Señor. Es el mismo Espíritu, es el mismo don, Señor. Es el mismo amor, es el mismo cariño, Señor. Es una misma palabra, Señor, que se da, Señor. Bendito eres, Señor, porque tú, Señor, nos has traído hasta aquí, Señor. Cuando no teníamos derecho, cuando no teníamos oportunidad, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, cuando complacíamos los deseos de nuestras carnes, Señor, tú nos trajiste aquí, Padre. Nos llamaste, Señor. Nos perdonaste. Nos salvaste.
y nos has dado un propósito en este lugar, Señor, en esta tierra. Padre, ayúdanos a llevarlo a cabo, Señor. Bendito eres, Señor. Y Dios, amén y amén.